Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, Dios los bendiga, bendiciones para todos. Queremos compartir con ustedes esta tarde, estas dos tardes, estas horitas de sanación, y queremos compartir con ustedes un tiempo de sanidad interior, especialmente en estos momentos donde realmente las cosas a veces se nos hacen un poco pesadas, donde pasamos por circunstancias difíciles y donde no debemos temer a nada. Yo quiero volver a insistir con ustedes en un tema que ya lo habrán visto en el canal de YouTube, que es vencer los miedos. ¿Y por qué insisto con este tiempo de sanar esto de vencer los miedos? Básicamente por esto, mi hermano, mi hermana, vivimos una epidemia que no es solo la del COVID-19, sino que vivimos una epidemia de miedos, muchos terrores. Y no solo por los miedos, porque los miedos pueden ser reales y los miedos pueden ser también no ser reales, ser provocados por nuestros temores, nuestros miedos, nuestro inconsciente. Nuestros miedos, pueden ser si alguien me amenaza con un arma, obviamente que me voy a asustar, me va a dar temor, me va a dar miedo. Y eso es lógico y normal. Pero muchas veces nos encontramos con los miedos que surgen desde nuestro interior, que vienen desde nosotros mismos. El miedo a ser felices, el miedo a ser libres, el miedo a poner en palabras cosas que estamos callando de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de nuestro corazón. El miedo que tenemos a veces a enfrentar una historia, porque a veces el miedo viene de una historia de miedo. No comienza de un día para otro, sino que comienza y viene de una historia de miedo. Esos miedos tienen la característica de paralizarnos. Ustedes se asombrarían si pudieran ser mosca y estar en mi oído, la cantidad de situaciones de temor con las que en el ministerio pastoral uno se encuentra, y que son verdaderas trabas, verdaderas ataduras que nos hacen daño y muchísimo. Miren, y no tiene edad. Así como está la persona mayor que tiene miedo a su vejez, que tiene miedo a su soledad, que tiene miedo a las cosas, está la persona joven que le tiene miedo al futuro, que le tiene miedo a su realidad, está el chico, la chica que joven le tiene miedo a su propio ser, a lo que está viviendo, sintiendo y pasando por su corazón, y que no se anima ni siquiera a pensarlo, que no se anima no a decir algo, no a ponerlo en palabras, que no se anima ni siquiera a hablarlo, a decirlo mínimamente. Y a lo mejor en este momento muchas cosas que no estás pudiendo hacer, no estás pudiendo, muchas metas, es más, hasta el propósito de Dios muchas veces está trabado en tu vida, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque vos lo estás trabando por miedo. El propósito de Dios es un propósito de plenitud y de felicidad para tu vida. El propósito de Dios es un propósito de bendición para tu vida. Y por miedo a veces uno sigue manteniendo cosas, manteniéndose atado a un pasado, manteniéndose atado a un montón de cosas que no son de bendición para mi vida,
manteniéndonos atados a recuerdos, a promesas, a sueños que ni siquiera son verdades y que nos hacen daño y que nos hacen vivir en el temor. Digo, no se dan una idea de la cantidad de hermanos y hermanas que viven paralizados por sus miedos. Y cuando uno se paraliza en la vida, uno se hunde. Y uno se hunde terriblemente. Tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo a muchas situaciones, tenemos miedo de hablar, miedo que salga de nuestra boca porque tenemos miedo a tomar decisiones, porque cuando uno habla y pone en palabras lo que realmente hay en el corazón, también uno ya no puede seguir estancado, sino que tiene que seguir adelante. Mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a compartir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano, lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban con él en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Esta experiencia de los apóstoles es la experiencia nuestra. Vivir es navegar. Y el Señor nos empuja a subir a la barca, a tener que navegar. Dios no nos quiere paraditos, sentaditos en la orilla, paralizados. Nos quiere siendo capaces de vivir, de navegar, de luchar, de remarla, como decimos muchas veces, porque hay que remar. Este bote no tenía velas, era un bote a remos, no piensen que era un gran barco, era un bote un poquito más grande que una cama, ni siquiera una cama de 2 plazas, una cama de 1,5 plazas más o menos. Y en ese barquito, que era un barquito que podríamos decir que era una cáscara de nuez, tienen que navegar, y así es nuestra vida. Vivir es tener que navegar. Cuando el Señor nos pone y nos empuja, nos empuja a vivir y a tener que navegar, a subir a esa cascarita de nuez que a veces es nuestro ser, donde nos sentimos poquita cosa, o donde nos sentimos muy frágiles y muy débiles, donde nos sentimos ante todas las cosas, porque Él no quiere
tenernos atados, sentados en una orilla, mirando la vida como quien mira pasar el tren. Realmente, esa experiencia de tener que navegar genera muchas veces en nosotros la experiencia del temor. Dice que estaban ya lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Esa experiencia del viento en contra es una experiencia que compartimos tantas veces, que a lo mejor la estás viviendo en este momento, que sentís que estás remando, y yo no sé, solamente el que rema, y si alguna vez han tenido la experiencia de remar, yo les puedo asegurar, porque lo hacía mucho de chico, que cuando uno remaba con viento, uno parecía que se esforzaba y no se movía, y que estaba en el mismo lugar y no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba. Esa experiencia de tener que navegar con el viento en contra hace que uno sienta que está moviendo, haciendo fuerza por remar, pero siempre en el mismo lugar, siempre estando en el mismo lugar, siempre quedándome en el mismo lugar, sin poder avanzar, sin poder moverme. Sentir que tenemos el viento en contra, que cuando estoy navegando en mi vida tengo el viento en contra, que en este momento los proyectos de mi vida tienen el viento en contra, que en este proyecto, en este momento, la felicidad de mi vida tiene el viento en contra, es muchas veces sentir que hago fuerza, y estoy paralizado. Que el esfuerzo no vale la pena, o que el esfuerzo es mucho y no consigo salir adelante. Que el esfuerzo es mucho y no consigo avanzar. Que el esfuerzo es mucho y no consigo moverme. Esa experiencia nos hace experimentar muchas veces depresiones. Como decía Luis hace un momento, esa experiencia de la depresión, esa experiencia de venirnos al suelo, de sentirnos mal después de haber visto, de sentir que todo lo que hago no tiene sentido, de que lucho. Y es que tal vez estamos remando mal. Pero aún así, cuando hay tormenta, Jesús viene a nuestro encuentro. Cuando la barca está sufriendo que comienza a entrar el agua porque las olas golpean, no piensen en olas de Mar del Plata ni de San Clemente, sino que eran pequeñas olitas, pero como la barca era tan chiquita, un poquito de agua ya era suficiente para hundirla, y si se hundían, no se olviden que los apóstoles, aunque eran pescadores, eran gente de tierra adentro. Muy pocos sabrían nadar, muy pocos sabrían defenderse. Hundirse significaba perder la vida. ¿Cuántas veces estamos así? ¿Cuántas veces te sentís así, mi hermano, mi hermana? ¿Te estás sintiendo de esa manera? Que el viento viene en contra y que las olas son fuertes, y eso te da temor, porque tenés miedo a perder, porque tenés miedo a que zozobre, a que se hunda tu vida, porque tenés miedo a que si das ese paso, tengas que tomar decisiones, tengas que afirmarte en cosas, y tengas que tomar un camino nuevo, distinto. Como cantamos muchas veces, contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Cuando cantamos Jesús. Y realmente es así. Y viene a nuestro encuentro siempre, pero siempre viene a nuestro encuentro Jesús caminando sobre las aguas. Jesús viene a nosotros. Si estás con miedo en este momento, si tenés temor, temores interiores, temores de sentimientos que estás sintiendo, temores de pensamientos que se te cruzan, temores a situaciones, temor
por lo que pueda pasar, temor a la enfermedad, temor al futuro, temor a jugarte, temor a tomar decisiones, temor a vivir, temor a comenzar a caminar. Jesús viene a tu encuentro, Jesús viene a nuestro encuentro, no te quepa la menor duda que viene a nuestro encuentro. Y cuando Jesús viene a nuestro encuentro suele pasarnos algo, que nos asustamos. Porque si Jesús viene a nuestro encuentro caminando sobre las aguas, quiere decir que no me puedo dejar dominar por el miedo y que se abre un futuro, que a lo mejor ese futuro que se abre, y se abren un montón de situaciones nuevas que provocan ansiedad y provocan miedo. Por eso es que los discípulos pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Empezaron a gritar. Comenzaron a gritar, a gritar, a gritar. Es un fantasma, es un fantasma. Comenzaron a gritar, es un fantasma. Y realmente sentimos que cuando Jesús viene con palabras certeras, cuando Jesús nos toca el corazón y nos dice, movete, cuando Jesús nos dice, seguí remando, no lo mismo de siempre, sino animate a lo nuevo, animate a lo que viene, animate a lo diferente, animate a lo distinto, animate a vivir, animate a ser feliz, animate a jugártela. Nosotros comenzamos a gritar. Es un fantasma, es un fantasma. Es mi imaginación, lo pensé, no creo, se me escapó, no quiero saber, me niego a ver, digo, ¿cuántas veces empezamos a elaborar pensamientos? No, en realidad esto no es así, no por lo otro, por lo demás al costado, por lo demás arriba y por lo demás abajo, cuando en el fondo lo que te está diciendo Jesús, lo que te está hablando, lo que Dios te está hablando, está siendo muy claro, muy directo y muy certero. Muy certero, te habla certeramente y te muestra certeramente. Y uno empieza a los gritos. Y uno empieza a los gritos. Empieza a los gritos. Es más, y cuando uno empieza a los gritos, uno toma la actitud de Pedro. Yo siempre creo que nos podemos identificar tanto con Pedro. Pedro era el apóstol que Jesús había elegido para ser cabeza de la iglesia, y sin embargo lo eligió porque se parecía tanto a nosotros. Le pedimos a Dios una prueba. Bueno, Señor, si esto es así, que se pase tal cosa. Y realmente fíjense, digo, ¿cuántas veces le habremos dicho al Señor, bueno, Señor, si esto es tu voluntad, si esto tiene que ir, si mi vida tiene que ir por ahí, si yo tengo que hacer tal cosa, si yo tengo que estar con fulano, si yo tengo que estar con mengana, si yo tengo que estar con tal situación, si yo tengo que hacer tal cosa, mandame una prueba. Y mandame una prueba, mandame la prueba. Yo les diría una cosa, por experiencia personal creo que cuando le pedimos una prueba a Dios, por más que baje el ángel Gabriel del cielo a decirnos algo, lo más probable es que no le demos mucho corte. Le habremos dicho, no es el ángel Gabriel, es mi imaginación, es el momento, es una ilusión óptica, es el remedio que me tomé, el ibuprofeno que me tomé para el dolor de cabeza que me está haciendo ver alucinaciones. Pedro también le pide la prueba. Porque ante la afirmación de Jesús, que Jesús cuando te dice muchas veces ante tu temor, ante tu miedo, ante las circunstancias que te atan, ante las circunstancias que te traban, ante las circunstancias que te tienen allí paralizado, que te hacen profundamente infeliz, que a veces no te dejan dormir bien, porque a veces ni te dejan dormir bien, dormís y dormís mal, tenés un mal dormir. Dormís y no descansás, te levantás como si no hubieras dormido nada. Dormís 14 horas y te levantás peor que si no hubieras dormido nada. Digo, cuando pasa eso, hacemos la gran Pedro. Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Queremos caminar sobre el agua también. Queremos estar seguros. El temor, dicen que el miedo no es tonto, pero a veces el miedo es lo peor que hay. Por algo, el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en un famoso discurso en el Congreso de los Estados Unidos, dijo: solo debemos tener miedo al temor. Solo debemos tener miedo al temor, porque cuando vos le tenés miedo al temor, si le tenés miedo al temor, no te vas a dejar dominar por el temor, pero si el temor te domina, te va a paralizar. Y te va a paralizar. Y te va a paralizar la vida, te va a paralizar los sueños, te va a paralizar la felicidad, te va a paralizar el futuro, te va a paralizar el camino, y vas a estar en el mismo lugar, quietito, como diría el personaje de Fontana Rosa, que tenía un perro. ¿Se acuerdan de Inodoro Pereira? Un gaucho que hablaba con un perro, y el perro que cuando le preguntaban a Inodoro Pereira cómo estaba, le decía: mal pero acostumbrado. Y a veces preferimos estar mal pero acostumbrados con tal de no salir de nuestro miedo, de no dar el paso, de no vencer el miedo, de no tomar esa decisión. Y pedimos la prueba, que vaya caminando sobre el agua. Señor, que pase tal cosa. Señor, que pase tal otra. Señor, que me llueva del cielo una iluminación. No sé qué esperamos. Señor, que me digan tal cosa, cuando el Señor nos ha hablado a diestra y siniestra, de un lado y de otro, de una mano y de otra, de una y otra manera. Si estás así, deja de pedir pruebas. Deja de pedir pruebas, animate. Porque la respuesta de Jesús es muy clara, ni siquiera le dice, vení, camina. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero como el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo, otra vez más, el miedo, y se hundió, y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, y lo más triste es que Pedro, que había caminado sobre el agua y que podía llegar hasta Jesús, se hundió. Digo, ¿cuántas veces ese temor te hunde? El miedo que estás sintiendo en este momento, que no te das cuenta que a veces tu peor enemigo son tus propios pensamientos, y es tu propia cabeza que es tu peor enemigo. Es tu propia cabeza. Es entonces donde no te das cuenta que el Señor te dice claramente, te lo dice claramente: vení, camina sobre las aguas. Caminá sobre lo que no te animas, caminá sobre lo imposible, caminá sobre lo que nadie espera. Y comenzó a hundirse, y entonces el grito: Señor, sálvame. Porque muchas veces cuando nos aprisionan los miedos, te aprisiona el miedo, te empezás a hundir. Y uno se hunde en tristezas, en depresiones, uno se hunde en cobardías, se hunde en sentimientos de mucha tristeza, se hunde en sentimientos de muerte, se hunde en sentimientos de oscuridad. Uno siente que no puede ver, siente que se hunde. Y nosotros no percibimos la profundidad de esta frase. Hundirse no es solamente al agua. Los que sabemos nadar, sabemos que mal o bien podemos hacer la plancha. Pero los que no saben nadar se desesperan. Y la mayoría, cuando nos hundimos, sentimos que no podemos nadar. Y nos desesperamos. Y a lo mejor te estás desesperando en este momento. Y gritamos: Señor, sálvame. Como Pedro.
Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Y si al instante Jesús extendió la mano y lo tomó, y nos dice una frase a cada uno de nosotros: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado de que yo iba a estar ahí? ¿Por qué has dudado de que yo iba a estar a tu lado? ¿Por qué has dudado de que te iba a sostener? ¿Por qué has dudado de que te iba a acompañar? ¿Por qué has dudado? Vencer los miedos es tomarse de la mano de Jesús. Tomarte de la mano de Jesús. Y tomarte de la mano de Jesús es decir: me tomo de tu mano, Señor, y me lanzo. Camino en medio de las tempestades, del qué dirán, de lo que venga en contra. Me tomo de tu mano. Y si en este momento hay un miedo en tu vida, mi hermano, mi hermana, ponelo en palabras. Háblalo, decíselo al Señor. Háblalo sin miedo. Compartilo con alguien que puedas compartir. Personalmente, por WhatsApp, en una carta, en un mail, en lo que se te ocurra. Compartí ese miedo y animate. Prendele la luz. Cuando uno tiene fantasmas en su vida, hay que prenderle la luz a los fantasmas. Obviamente, yo entro en una habitación toda oscura, yo no sé lo que hay. Puede haber un asesino con un hacha, puede haber no sé qué, puede haber un monstruo peludo, puede estar el coco, puede haber cualquier cosa. Cuando yo prendo la luz y veo que adentro hay una habitación y a lo mejor hay unos muebles, hay una cama, o hay una mesa, hay una silla, hay algunas cosas. Y cuando veo todo eso, me doy cuenta que mis miedos me han paralizado y me han traicionado mentalmente, me han hecho sentir mentalmente mal, me han hecho sentir mal, mentalmente apoderado, hundiéndome en el temor. Vencer los miedos es decirle: Señor Jesús, yo camino con vos. Señor Jesús, yo quiero prenderle la luz a mis fantasmas interiores. Quiero ser iluminado por el Espíritu Santo en esos pensamientos más tristes, o en esas cosas, en esos temores, en esas cobardías. Digo, conozco hermanos que tienen tanto potencial, tienen tanto hermoso en la vida y tienen un futuro y un montón de cosas, de promesas del Señor, y prefieren seguir como Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Como decía Inodoro Pereira: estoy mal pero acostumbrado, acá estoy, quietito, sin hacer olas, sin moverme, sin desplazarme hacia ningún lado, sin caminar hacia ningún lado. Prendele la luz a tus miedos. Tómate de la mano de Jesús. Tómate de la mano de Jesús. Tómate de su mano. Tómate de su mano para realmente comenzar a caminar. Tómate de su mano para vencer esos miedos que te paralizan. Vas a caminar sobre las aguas, sobre el fuego, sobre lo que pase, y no te va a pasar nada. Y lo que tanto te asustaban, vos mismo, los otros, el que dirán, tu familia, los demás, ya no te van a asustar más. Porque te vas a sentir confortado, fortalecido por la presencia de un Jesús que te ama, que te sostiene y que soñó con vos desde toda la eternidad. Señor Jesús, en este momento vamos a orar y a pedir por nuestros miedos. A pedir, Señor, que realmente cada uno de nosotros podamos primero enfrentar nuestros miedos. Y yo te invito a que le digas al Señor: Señor, yo en este momento siento miedo de esto, siento miedo de mí mismo, siento miedo de hablar, siento miedo de decir, siento miedo de expresarme, siento miedo de tomar decisiones, siento miedo del futuro,
siento miedo del fracaso, siento miedo de tantas cosas, Señor. Señor Jesús, siento miedo. Te invito a que le digas cada uno de tus miedos, a que enumeres cada uno de tus miedos, que sin temor se lo digas, que abras el corazón para que así lo puedas compartir. Comenzá diciéndole: Señor Jesús, estos son mis miedos, que me paralizan, que me hieren, que me lastiman. Señor Jesús, estos son mis miedos, que me han herido y que me han lastimado. Estos son mis miedos que no me permiten darme cuenta que me creaste para luchar y caminar en felicidad, para seguir remando contra todos los vientos de la vida. Señor Jesús, en este momento te presento mis miedos, el temor que tengo a que se me escape esa palabra, el temor que tengo a que se me escape algo. Te pido que vos tomes el control. Te pido que vos tomes el control. Te doy el control y te digo que te invito a que lo digas de corazón. Señor, te doy el control de mi vida, te doy el control de mi camino, te doy el control de mi corazón. En este momento, Señor, infundí por medio de tu Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, fortaleza sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras mentes, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras voluntades para tomar esas decisiones que debo tomar. Infundí fortaleza, Señor, fortaleza. Infundí fortaleza, Señor. Ayúdame, Señor, a superar todo temor. Y si hay algo que en este momento está oculto a mi pensamiento, que no quiero ver, que está negado por mí mismo, negado por mis sentimientos, negado por mis pensamientos, en este momento te pido que vos tomes el control y la luz de tu Espíritu Santo me lo muestre sin miedo y sin temor. Bendito sea, Señor. Libera de todo miedo, de todo temor a cada uno de los que estamos en este momento en esta transmisión. Y queremos terminar rezando el Salmo 27 que dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una sola cosa pido al Señor, la cosa que yo busco, es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en los tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubilosos en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón habla diciendo, busca su rostro. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu rostro. Señor, derramate poderosamente, sanando todo temor, toda fobia, todo ataque de pánico que pueda haber. Libera, Señor, libera, desatá los corazones de tus hijos
Desatá los corazones de sus pensamientos, desátalos para que se sientan felices, para que puedan descubrir tu propósito y encontrar tu gracia. Bendito sea, Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mañana, Dios mediante, empezaremos a las 5 para seguir sanando nuestras vidas. Que les conceda una bendecida tarde y les conceda en este momento sentirse que pueden ser liberados de todo temor, que con la fe y de la mano de Jesús pueden vencer todos sus temores. Dios les bendiga. Los abrazo.